Hola chicos, mirad, vamos a empezar un poquito el tema 10, que es lo último que tenéis del temario, en donde os hablan de distribuciones de probabilidad de variable continua. Que lo primero, la introducción un poquitín del tema viene en la página 259. Lo que pasa que yo os quiero explicar un poquito, antes de que vosotros os pongáis a leerlo, de qué va. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero os tengo que recordar que hay dos tipos de variables aleatorias. Unas son las discretas, que son las que toman valores sueltos y una cantidad finita, tipo las que hemos trabajado en el tema anterior, por ejemplo, número de 5 que me aparecen cuando yo lanzo 20 veces un dado, pues como mucho entre 0 y 20. 0, 1, 2, 3 valores sueltos. Y otras son variables aleatorias continuas que en principio pueden tomar cualquier valor real dentro de un tramo, que aquí suelen estar pues todas las variables aleatorias que están ligadas a magnitudes físicas, por ejemplo, estatura de un grupo de personas, el peso de una determinada población, el tiempo de espera en una consulta de un doctor, distancia entre dos puntos. Todas las magnitudes físicas en principio pueden tomar cualquier valor con decimales incluidos en un tramo, ¿de acuerdo? Esas son variables aleatorias continuas. Entonces, en este tema lo que tenemos que aprender es a calcular probabilidades que estén ligadas a ese tipo de variable aleatoria, las que son continuas. Y para eso os voy a explicar un poco, a partir de este ejemplito que tenéis en la página 259, un poco en qué consiste, porque para poder calcular probabilidades nos vamos a apoyar en una cosa que se llama función de densidad, una función llamada función de densidad o función de probabilidad de variable continua. Por ejemplo, vamos a suponer, como dicen aquí en este ejemplo, que el autobús que nos lleva al trabajo es un poco impuntual y, aunque tiene que pasar a las 8, a veces se retrasa hasta 20 minutos. Sin embargo, sabemos que es más probable que llegue cerca de las 8 que llegue cerca de las 8 y 20. Es decir, se suele retrasar, pero más cercano a pocos minutos que a 20. Entonces, en esta gráfica aparece un estudio de cómo podríamos calcular la probabilidad del tiempo que yo tengo que esperar, ¿de acuerdo? De forma que esta gráfica que a mí me ponen, que es la de color rojito, por debajo de ella y por encima del eje X, que es donde yo estoy indicando el tiempo, que es la variable aleatoria entre los valores que se mueve, que es entre 0 y 20, todo lo que está debajo de la gráfica, pero por encima del eje X, lo he dividido en 100 cuadraditos. En 100 cuadraditos. Es decir, si yo sumara todos estos cuadraditos que tenemos aquí, fijaos, hasta aquí 10, 10 por 5, 50 cuadraditos sería. Y luego, si yo esto lo continuara, este trocito de aquí, yo lo continúo, veis que he marcado un poquito, este medio triangulito es como este medio de arriba, y entonces aquí habría 25 más otros 25, otros 50 cuadraditos. Es decir, por debajo de esa gráfica tengo en total 100 cuadraditos. Bueno, pues esa gráfica, que vamos a llamar después función de densidad, nos va a permitir calcular probabilidades. Por ejemplo, imaginad que yo os digo, ¿qué probabilidad hay de que yo tenga que esperar al autobús entre 10 y 15 minutos? Pues lo único que voy a tener que hacer es contar cuántos cuadraditos de los 100 que hay en total ocupan esa gráfica por debajo de ella entre el 10 y el 15. Entonces, si yo lo contara todo esto, me saldrían 21 cuadraditos. Quiere decir que 21 dividido entre 100 me sale una probabilidad de 0,21. O sea, en el 21% de los casos tendría que esperar que yo fuera a la parada del autobús a las 8, tendría que esperar entre 10 y 15 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta función se va a llamar función de densidad. ¿Qué característica tiene que tener una función para que la llamemos de densidad y que nos permita calcular probabilidades ligadas a variables aleatorias continuas? Pues tiene que tener, en primer lugar, dos características. Si no, no puede ser función de densidad. Una es que la gráfica de la función siempre esté por encima del eje X, de los valores de la variable, ¿de acuerdo? O sea, de donde representamos los valores de la variable, o como mucho sobre el eje X. Tiene que ser una función positiva. F de X, esa función la vamos a llamar F minúscula de X, tiene que ser mayor o igual que 0. Y además, el área que haya por debajo de la gráfica de esa función, pero por encima del eje X, que es toda la zona amarilla, tiene que salir siempre 1, que son de 100 cuadraditos los 100. ¿Vale? Y esa función, F de X, nos va a permitir calcular probabilidad de que una cierta variable tome valores dentro de un tramo. Muy importante, cuando la variable es continua, la probabilidad de que la variable tome exactamente un valor, o sea, x igual a 4,
x igual a 5 siempre es 0, es nula. Imaginad, os pongo otro ejemplo, que tenemos aquí esta función que es de densidad, por tanto el área que está por debajo de ella es siempre 1, es una función positiva, y representa también en minutos el tiempo de espera en la consulta del doctor Pérez. Bueno, si a mí me preguntaran qué probabilidad hay de que el tiempo de espera, que es x, en esa consulta para que nos atienda el doctor sea entre 1 y 4, me va a salir que 1. O sea, en el 100% de los casos, cuando yo vaya a la consulta voy a esperar entre 1 y 4, porque toda la función de densidad por debajo de ella, entre el 1 y el 4, cumple que cubre todo, es el área máxima. Sin embargo, si yo quisiera calcular qué probabilidad hay con la misma función, con esta función, qué probabilidad hay de que yo tuviera que esperar, o sea, de que la x tomara valores entre 2 y 3, entonces ya tendría que ver qué zona del plano, qué área tiene el trocito de la gráfica de la función de densidad que está entre el 2 y el 3. Es decir, tendría que calcular el área de esta zona, los cuadraditos que estarían, digamos, cubriendo esta zona amarilla. De entre los 100 que serían, aquí estaría todo con 100 cuadraditos. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como tengo una zona que es curva, no sabemos calcularlo con fórmulas, es muy complicado. Eso se hace luego ya en segundo de bachillerato con una cosa que se llama integración. Entonces, nosotros las funciones de densidad con las que trabajamos ahora, al principio son muy sencillitas.